Bueno, como veis, la reunión está siendo grabada. Arratsaldeon una vez más y bienvenidos a este último encuentro de Creaction. Con él queremos proponer el broche final a este programa y bueno, aprovechar para inspirarnos y sobre todo conocer el excelente trabajo que habéis ido realizando. Por favor, como ya he comentado con anterioridad, micros apagados y animaros a trasladar vuestras preguntas a través del chat. Agradecer a los viajeros de Bilbao, Donosti y algunos de los de Gasteiz que os habéis podido conectar, sobre todo en estas fechas, con el confinamiento, exámenes, sabemos que no es fácil y bueno, muchas gracias por ello. Pasamos a, bueno, no queremos desvelar demasiado cuál es la agenda, pero sí recordaros que tenemos el placer de contar con la presencia del vicerrector en Emprendimiento y Formación Continua, Víctor Urcelay, José Luis Larrea, al que todos ya conocéis por su intervención en el encuentro de Innovania, y bueno, por último, con los directores y directoras de Deusto Social Lab. Eskerrik asko. Y bueno, damos el pistoletazo de salida dando paso a la directora de la Unidad de Innovación y Emprendimiento, Garbiñe Gente. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues antes de nada, ya os decía antes de empezar que bienvenidos y bienvenidas todas a este encuentro y esperemos sobre todo que estéis bien y también vuestras familias y vuestro entorno más cercano. Nos hemos visto estos días, estos últimos meses, nos vimos con el alumnado de Vizcaya y Donosti en noviembre, en el comienzo del viaje, allá por mediados de noviembre, luego con el alumnado de Vitoria-Givide en diciembre, y ya sin casi darnos cuenta han pasado 6 meses. Y ya os encontráis al final del curso, al final de vuestro primer año de universidad, y fijaros pues lo que estamos viviendo también, ¿no? Marcado por esta pandemia a nivel mundial, que supongo que no se nos va a olvidar a ninguno este año, y a vosotros tampoco esperemos que se os olvide este comienzo de Creaction, este comienzo de universidad con tantas cosas que os están pasando estos meses, y también que sois la primera promoción de Creaction, que eso también es una cosa importante a recordar en un futuro, ¿no? Y hoy nos encontramos esta tarde en este último encuentro. Tendremos previsto otro presencial, pues cuando se pueda, cuando nos podamos ver presencialmente. Y estamos en esta parada última del viaje, en la parada de Futurica. Y nos hemos visto hace bueno, prácticamente poco, porque el tiempo pasa volando, nos vimos hace casi 3 meses, ¿os acordáis? Con el alumnado de Bilbao y de Donosti el 27 de febrero, en aquella reunión que celebramos con el presidente de Santander Universidades y representantes del Banco Santander también, que gracias, bueno, pues a esta entidad y al gobierno vasco pues ha sido posible celebrar este curso, ¿no? Hoy les íbamos a invitar, pero entendemos que este encuentro de hoy, pues a pesar de su peculiaridad, que es virtual, no lo hemos podido hacer presencial, sí queríamos que fuese cercano con vosotros, pues bueno, estamos muy cerquita de la pantalla, pero bueno, nos vemos aquí todos en la pantalla. Y además esta tarde nos acompañan todos los guías que os han ido acompañando en los diferentes autobuses, como decimos. Y bueno, no nos pueden acompañar todo el alumnado de Vitoria porque tienen clases, justo acaban esta semana o la siguiente, pero sí que algunos de ellos pues han pedido permiso a los profesores y nos están acompañando. También están algunos profesores también de Givide y, como decía Víctor, nos acompañan Víctor Urcelay, el vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua, que los que estuvisteis en el día 27 de febrero pues tuvisteis la oportunidad de conocerle. También está José Luis Larrea, que es el presidente del Deusto Social Lab, y luego diré algunas cosas más de su biografía cuando tengamos el debate. Y nos acompaña José Luis del Val como director de la Unidad de Relaciones con Actores Económicos y Sociales de la Universidad. Y no me quiero olvidar tampoco de vosotros, los guías, que habéis estado todo este viaje pues con todos los viajeros de Creaction. Y bueno, yo antes de darle el paso también al debate que van a tener José Luis e Inma, sí que quiero un poco contextualizar dónde nos encontramos a las personas que no nos pudisteis acompañar el día 27,
Nosotros, la Unidad de Innovación y Emprendimiento, somos una de las 4 direcciones del Justo Social Lab, que luego Víctor Urcelay nos contará específicamente la misión del Justo Social Lab y cómo la universidad está apostando por este proyecto estratégico. Y bueno, Creaction, esta formación que estáis realizando, que ya prácticamente estáis acabando y hoy nos vais a comentar algunos de los proyectos que habéis llevado a cabo, dentro de la estrategia del modelo de emprendimiento de la Universidad de Deusto, ya os comentamos que eran como 4 partes, cuatro transformaciones que queremos sobre todo que tengamos las personas y tengáis las personas, ¿no? El creer que somos capaces de aportar algo nuevo, algo con valor, algo que aporte valor prácticamente de la nada, como es la definición que da Teams de emprendimiento, ¿no? Ese creer en que podemos hacerlo. En Creaction está en el crecer, porque para crecer como personas nos tenemos que formar, es la forma de crecer, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, formándonos. Entonces aquí en este punto es donde situamos la formación Creaction, que como os decía es la primera vez que se desarrolla en la universidad, porque antes la formación siempre se ofrecía últimos cursos, sois la primera promoción que empezáis desde primero, desde que comenzáis la universidad, y entonces por eso es la importancia que también está teniendo para nosotros esta formación, ¿no? Entonces estáis creciendo. Bueno, y ahora a continuación sí vamos a ver pues una persona, Inma, que nos está acompañando en otras formaciones, está creciendo también como persona y como emprendedora. Y es importante eso, que crezcamos, para luego que creamos el crear, del verbo crear, no que creamos de creer, crear proyectos, crear iniciativas, crear incluso diferentes proyectos dentro de las organizaciones intraemprendiendo. Y sobre todo la última C, ¿no? Colaborando, cooperando con el resto de agentes, que como habéis visto es importante a la hora de desarrollar proyectos, y bueno, esto lo iréis experimentando a lo largo de los años. Y bueno, yo sin más no quiero entretenerme más y quiero dar el paso a la siguiente actividad que os tenemos preparada esta tarde, que va a ser un diálogo donde Inma Acero nos va a presentar su proyecto de vida, su proyecto cómo ha estado relacionado con el emprendimiento. Y yo sin más, Inma Acero siempre se ha considerado, la conocemos de otras formaciones, como os decía, está participando, de hecho en estos momentos está dejando de asistir a unos talleres que hay dentro de un proyecto europeo de innovación social, que estamos justo simultáneamente con este encuentro y con el taller de Psyche, y ella se considera una persona entusiasta y emprendedora, y siempre está persiguiendo cambios en la sociedad. Ya la vais a conocer ahora un poquito más, y ella comenzó su carrera compatibilizando sus estudios de economía con el trabajo en una empresa familiar. Por eso entiende perfectamente lo que supone arriesgar su patrimonio en algo en lo que cree, ¿no? Ahora nos lo contará con más detalle. Luego, desde el año 2000, es parte de la empresa social sin ánimo de lucro Coopera, como nos va a contar, que está participada por Cáritas y que ha crecido de 40 empleados que comenzaron a 600. Y todos manifiestan un orgullo especial de pertenecer a esa organización, ¿no? Y en su caso es el tercer sector, es una meditada elección personal que ha hecho y que se ha visto reforzada por sus esfuerzos actuales para poner en marcha proyectos dentro de la economía del cuidado, como nos va a comentar ella. Y bueno, para amenizar este diálogo que van a tener, lo va a dirigir José Luis Larrea, que ya le conocéis porque algunos de vosotros y algunas ya participasteis en un debate con él. Y José Luis es guipuzcoano, del Goibar, es economista y doctor en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad por la Universidad de Deusto. Él ya a principios de los 80 entró a formar parte en la Administración Pública Vasca y llegó a ser consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. También ha sido presidente de Ibermática y fue el que se responsabilizó de poner en marcha y dar sus primeros pasos de actividad de la empresa de telecomunicaciones Euskaltel, por todos y todas bien conocida, ¿no? Además de estos cargos, en la actualidad ocupa varios cargos en la Universidad de Deusto, que por eso nos acompaña también hoy aquí, ¿no? Es miembro del Consejo de Gobierno, es presidente del Instituto Vasco de Competitividad desde que se creó, que pertenece a Orquestra, y es presidente del Justo Social Lab, que es este proyecto tan importante que la universidad está poniendo en marcha
desde el principio de su plan estratégico, el último plan estratégico. Entonces yo sin más doy paso a Inma y a José Luis para que comiencen esta amena charla y que nos cuente Inma un poco más de su trayectoria, como decimos, de persona emprendedora y entusiasta que está todo el tiempo creando cosas e intentando aportar ese pequeño granito de arena que, como decimos, es una personifica este lema que tenemos nosotros, que transformarnos como personas para transformar el mundo. Entonces, bueno, yo me callo y os doy la palabra y, bueno, espero que les conozcáis un poquito más a los dos. Es que ricasco. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, vamos a ver. Aquí la importante es Inma, ¿vale? Además, claro, esto del currículum te hace muy mayor. O sea, que a mí me gustaría que se contase menos de eso y más de lo del final, ¿eh? O sea, de que estoy encantado de participar en este programa y de haber tenido la oportunidad de participar en algunas de las sesiones y de conoceros a muchos de vosotros, ¿no? Bueno, entonces aquí en este rato que vamos a estar, básicamente van a ser como 20 primeros minutos iniciales, luego al final ya avisaré para que podáis hacer alguna pregunta a través del chat para que en el último tramo Inma os pueda contestar. Y vamos a dedicar entonces ese tiempo para ver, para conocer poco, pues una manera de entender el emprendimiento a través de una persona determinada, porque todo esto del emprendimiento y todo esto de la innovación y toda esta historia, todo esto se cuenta a través de las personas. O sea que cuando os vayan a contar un cuento de estos, lo mejor es que oigáis a los protagonistas de la película, ¿eh? Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo lo único que voy a hacer es un poquito de hilo conductor para que Inma sea la que nos cuente su experiencia, cómo ve las cosas, lo que ha aprendido y lo que sigue aprendiendo, y para que os transmita también una manera de entender el emprendimiento que quizá no tiene el glamour de estos de Facebook y esas cosas, ¿verdad? Que parece que tienen como más glamour, pero que son, yo creo que incluso más importantes que esas cosas, ¿no? Un emprendimiento mucho más social, mucho más focalizado en las personas. Bueno, sin más preámbulos, Inma, un poco la primera pregunta con la que iniciaríamos un poco este diálogo sería que nos cuentes tú un poco tu experiencia, ¿no? Bueno, pues cuáles son los inicios de Coopera, cómo te sitúas tú ahí como emprendedora y siempre destacando un poco el perfil personal, ¿no? Yo creo que las chavalas y los chavales que, bueno, déjame que os llame así, que, bueno, que te estamos escuchando, me he aprendido también de chaval, ¿qué pasa? Pues sobre todo lo que queremos es escuchar a lo que se siente y lo que se vive en primera persona, ¿no? Así que cuando tú quieras, Inma. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo la verdad que me siento un poquito abrumada, no lo digo porque suene una frase hecha, pero además me gusta mucho además de agradecer el símil que ha hecho con el viaje de Garbiñe para explicar un poco el proceso que estáis siguiendo, porque la verdad que es un viaje que también tú puedes elegir cuando te montas en el tren, en el autobús, y bueno, ha sido una imagen muy, muy bonita que me ha quedado. Bueno, Coopera, no sé si tenéis todos la oportunidad de conocerlo, igual os suena de cuando metéis la ropa en los contenedores. Bueno, esos contenedores que hay en las calles de prácticamente toda España para recoger la ropa usada, y con eso, bueno, realmente efectivamente estamos ya vamos a hacer 27 años en el mercado para crear empleo, que fue lo que nos movió. Y bueno, por identificar el por qué se empezó. Yo creo que la necesidad de por qué se empezó Coopera, se llamó de otra manera entonces, era muy obvia, porque empezó poco después de las inundaciones, unas personas que, bueno, la necesidad estaba ahí porque había prácticamente un 25% de desempleo. Ahora el Banco de España ha dicho que en el peor de los escenarios podíamos llegar al 21% de desempleo.
El 25% de desempleo que había en Bilbao la Vieja, donde ellos más o menos trabajaban, como gente estaba un poco a nivel de juventud, grupos de parroquia, bueno, siempre me gusta cuando lo comentamos el recordar que eran, siempre decimos, no sé, es que 3 jóvenes y Juanma. Juanma era el de los números. Entonces, Juanma era un poco el menos hippie de los 3, pero la idea era un poco ayudar a las personas que con una ola de solidaridad dentro de lo que fue el cauce del Nervión, si recordáis, en el 83 hubo unas inundaciones terribles y Bilbao la Vieja, La Peña, Basauri, que fue donde empezó el proyecto, es donde más desempleo había también, o sea, la dificultad, la verdad y la problemática estaba a la vista. Yo creo que lo más llamativo del proyecto es siempre que alguien, cuando ve esto, se movilice y quiera hacer algo por ello. Porque a veces las cosas no hay que inventar las necesidades, a veces están ahí, solamente tienes que querer disminuir un poco esas dificultades de otros, ¿no? Y bueno, la verdad es que empezaron un poco de manera muy informal a ayudar a personas del barrio que necesitaban cosas, vieron que había otras personas de otros barrios que tirábamos cosas a la basura, entonces se decía basura, ahora son residuos, luego ya son, más tarde se habla de oportunidades, ¿no? Con el tema del medio ambiente y bueno, pues cómo crear riqueza con la basura. En este caso, pues bueno, crearon como una red social, por eso nos llamamos Coopera Red Social, cuando no había redes sociales como ahora las entendemos, ¿no? No utilizábamos internet, era una red social de apoyo de personas, amigos, familiares. De hecho, bueno, pues lo que es el proyecto empezó un poco así, de esa manera informal, de ayuda informal, pero se mantuvo como unos años casi no sé si he dado respuesta. Sí, vamos, yo creo que lo más importante, quizá primera lección, ¿no? Es que cuando se hace algo, siempre cualquier emprendimiento, bueno, busca satisfacer una necesidad, ¿no? O sea que aquí siempre hay como una necesidad en busca de satisfacción, de respuesta, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, hay que entender, Inma, que todos estos que nos están escuchando, lo del 83 les suena casi como lo de Franco. Quiere decir que efectivamente aquí hubo unas inundaciones en el país muy gordas que pusieron de manifiesto pues, muchos problemas, ¿no? Y también unas épocas en las que teníamos una situación industrial y del empleo muy delicada. No quiere decir que, bueno, no quiere decir que ahora, antes de hace 3 meses, estuviésemos estupendamente bien, pero comparado con las tasas de desempleo y demás que existían antes, pues podríamos decir que globalmente estaríamos mejor. Sin embargo, ahora nos contará Inma, igual globalmente estamos mejor, pero las necesidades sociales siguen estando ahí, ¿no? Entonces, quizá una primera reflexión para estos chavalas y chavales que están acercándose ahora, están acercándose a los primeros programas de emprendimiento, ¿no? Luego hay todo un recorrido, un camino que pueden seguir. Algunos de ellos seguro que ya llevan años emprendiendo, ¿no? Pero bueno, igual no son muy conscientes, pero ahora lo serán más. Pero sí es verdad que están dando estos primeros pasos, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de ver cómo las necesidades están ahí, que tú lo has dicho, que muchas veces en el discurso de la innovación y del emprendimiento da la impresión pues, que hay que ir a no se sabe muy bien dónde, a que aparezca no sé qué cosa, y que realmente los yacimientos de innovación y de emprendimiento los tenemos alrededor, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión quizá lleva un poquito a que vayan por la vida con una actitud abierta, ¿no? De actitud vigilante, de ver qué cosas pasan y
y que no hay que ir a Silicon Valley. O sea, bueno, que sí se va también muy bien, pero que no hay por qué ir a Silicon Valley para ser un gran emprendedor, ni muchísimo menos, sino que cerca de nosotros, muy al lado, hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, en relación con esto, que tú también lo has... Bueno, esto surge, ahí surge un poco la idea, ¿no? Surge la idea porque, bueno, porque estáis atentos a lo que pasa alrededor y porque porque si no estuvieseis atentos, muchos pasaron por ahí y no se enteraron de la fiesta. O sea, que esa actitud vigilante y comprometida, en vuestro caso además, pues con un sentido de lo social, evidentemente, comprometida con lo social, os lleva a dar un paso, ¿no? Entonces, la segunda un poco pregunta de, bueno, en ese siguiente paso, y de, bueno, ya me doy cuenta que hay un problema, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a dar un paso, ¿no? Luego dices tú, los tres y el tambor, que no era el tambor, ¿no? Los tres y Juanma, ¿no? Que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y demás. Hombre, ahí siempre hay una lógica también, que me gustaría un poco que la expliques, de, bueno, actitud vigilante, ves lo que está pasando y luego hay que asumir riesgos. Hay que estar dispuestos a comprometerse y superar miedos, seguramente prejuicios, gente que diría, ¿para qué te vas a meter en esto si eso ya lo hace otro? Que suele ser muy típico del emprendedor, ¿no? También de decir, oye, esta idea tan buena que tienes, uy, sí, seguro que se le ha ocurrido a alguien antes, si no lo han hecho será por algo, ¿no? Entonces, bueno, un poco qué reflexionarías un poquito sobre un poquito a ese paso, ¿no? Cómo, ¿con qué te encontraste del 0 al 1, ¿no? Dice, de no haber nada, empezar a dar los pasos, ¿no? Un poquito qué lecciones podrías compartir, ¿no? Sí, parece como del 0 al 1, efectivamente, el paso ese de levantarse de y hacer, ¿no? Y decidir. En este caso ya tenían como incorporado, yo me incorporé en el año 2000. Pero ya tenían incorporado el tema de la ayuda, de un compromiso personal con esas personas que estaban recibiendo la ayuda y tenían mucha tarea. Siempre nos gusta decir que entonces había mucha tarea, había que mover muchas cosas de sitio, una logística terrible de las parroquias, yo qué sé, de las Arenas, por poner un ejemplo, a Bilbao la Vieja o a Basauri, que era donde igual se había detectado más necesidad y bueno, pues se creó toda esta red informal de ayuda. Y entonces, bueno, pues tuvieron pararse a pensar, porque a veces la tarea también, que la tarea es distinto al empleo. Dijeron, bueno, todo es darlo un poco mejor. Estoy resumiendo mucho, pero hay que organizarlo un poco mejor. Salió una oportunidad de gobierno vasco para hacer un estudio. Juanma era el de los números y entonces hacía estadísticas, por eso también, bueno, le nombro mucho porque es un poco también el leitmotiv. Y hicieron un estudio para gobierno vasco para ver si se podía crear empleo con todo eso, porque tarea había, pero dar el paso de la tarea al empleo, el empleo y que alguien también estuviese, pues bueno, interesado en pagar por esas cuestiones, pues lo que hacían informalmente y dijeron, bueno, pues igual de manera que esto en vez de darlo así también, ya de entonces teníamos el apoyo de Cáritas en las parroquias como una caridad, pues aunque sea un precio simbólico, un rastro donde pueda entrar todo el mundo, bueno, pues esos fueron como los inicios, lo pusieron blanco sobre negro ya en el año 90. Y en el año 92, que también un poco aquí para hacer memoria qué cosas pasaban en esos momentos, ¿no? Que decías las inundaciones en el 92, pues por ejemplo, había mucha alegría pasamos un poco de época del blanco y negro al color, la Expo 92, las Olimpiadas, eligieron a Bill Clinton en Estados Unidos a ritmo de la Macarena, ¿no? Bueno, pues yo creo que se vinieron arriba, ¿verdad? Se vinieron un poco arriba con todo esto y claro, el paso de crear la empresa se da a veces sin tener asegurados los ingresos. Tú haces unos cálculos, más o menos ves que la gente pueda estar interesada. Ahora ya hay más herramientas, todo esto que se ha desarrollado y que ahora estoy volviendo también a aprender también, por eso pues es muy interesante lo que se cuenta ahora en los cursos de innovación de Deusto, pues no existían, ¿no? Canvas no pasaba por allí en aquellos años.
Entonces, bueno, pues se lanzaron, sin más, se lanzaron. Aquello pues parece que fue fraguando. Primero nos contrató un ayuntamiento para recoger los residuos, luego otro. Hicimos la primera experiencia de compostaje en el País Vasco. El Ayuntamiento de Guernica luego dijeron, bueno, pues comprar un camión, luego ya casi el siguiente. Juanma nervioso porque ya empezaban, el de los números, ya empezaban a venir letras, aquello ya pues era una cosa seria, empiezas a contratar, ya, en fin, bueno. Y nos llega el primer disgusto, gordo. El Ayuntamiento de Guernica de repente decide, bueno, pues saca a concurso el tema de la recogida de residuos, donde nosotros lo estábamos haciendo y habíamos comprado el camión Renault, aquel que nos gusta enseñar en las fotos, y perdemos ese concurso y el proyecto se queda como en shock, porque la cosa es que se pensaba o teníamos la idea de que, claro, eso lo habíamos empezado nosotros, nos han venido a copiar, porque fíjate, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, después de esa fase de duelo y incluso de protesta, que, bueno, a mí me contaron, porque yo entré un poquito después, que se fueron a quejar allí al ayuntamiento ardorosamente de por qué y por qué nosotros y tal, ¿no? Bueno, se aprendió mucho, se aprendió sobre todo que había que profesionalizarse, se aprendió a que todo el mundo no podía estar haciendo de todo, que había que medir. Juanma y con la cosa de los números, bueno, los otros compañeros que empezaron también, cada uno se identificó con un área y de ahí pues empezó a profesionalizar. Yo entré en el año 2000 a llevar el tema comercial, vender, porque también ya llegaron a la conclusión, y cuando a mí me entrevistaron, de que había que hacer ver un poco toda esa tarea social que se hacía y toda esa diferencia con respecto a otras empresas que no tenían ese tipo de iniciativas. Daban empleo, bien, pero como a nosotros nos hicieron un titular, no eran pobres para trabajando para pobres, ¿no? En la semántica de entonces también ha llovido bastante. Nos sacaron un titular, el correo, de eso, de que éramos pobres trabajando para pobres, con la idea de que había personas en exclusión que eran pobres, que estaban trabajando para otras que recibían lo que limpiaban y bueno, pues se vendían un rastro, y era un círculo, como se gusta decir ahora, un círculo contrario, que no me sale la palabra. Bueno, la economía circular, que ahora estamos un poco más a la orden del día, ¿no? Y bueno, pues eso fue yo diferentes también, y lo que nos ha hecho fuertes, porque superar esas dificultades juntas, nos hace sentirnos capaces. Veo que mi conexión a veces se pierde un poco. Ves que hay dificultades que se te ponen delante y dices, bueno, ya he podido, ese sentido de resiliencia también, ¿no? de la entidad que tenemos ahora. Entonces nos gusta decir, luego cambiamos el nombre por determinadas cuestiones, y esa K de coopera, ese signo un poco diferente nuestro que a veces nos gusta, bueno, a veces nos lo han hecho ver desde fuera, ¿no? Ese punto diferente que tenemos de superarnos, de buscar siempre cosas nuevas, de identificar, somos muy oportunistas, la verdad, identificar nuevas, cuando sacamos me dices un poco, pero cuando sacamos el primer servicio de bicicletas, Bicimeta, que bueno, la crisis en el 2008 quedó un poco reducido en el territorio a la zona de Uribe Costa y demás, fue el primero que salía prácticamente en el Estado español y prácticamente a nivel europeo, que unía varios municipios. Antes lo sacaba cada municipio y pues esto lo hicimos de forma mancomunada. Nos inventamos la tarjeta de las bicicletas para que funcionara con Baric. O sea, todo esto siempre nos ha movido a buscar unos procesos en los que las personas que están trabajando en exclusión o que vienen de procesos de exclusión, su viaje también pase por las tecnologías, que no se quede solo en una repetición de tareas
y que suplan, digamos, no sé, pues esos trabajos como más repetitivos, ¿no? Con personas un poco con la capacitación de peón. Ahora mismo tenemos personas que han venido o que llevan en la cooperativa muchos años, que empezaron de peones, que venían de procesos de viajes desde la exclusión, y ahora, pues bueno, uno de los compañeros fue presidente de toda la cooperativa y tiene un histórico que a veces se le gusta también contar. Bueno, este tipo de cuestiones también nos hacen muy fuertes, yo creo. Y sobre todo que al final también esa responsabilidad y es justo de saber que lo que estás haciendo tiene una repercusión social, te hace venirte arriba, como la Macarena, ¿no? Que ponía antes un poco el ejemplo de esa época de los 92, que fue como una época un poco feliz. Pues después del 2008, que estábamos bueno, metidos en créditos, otra vez Juanma todo nervioso, pues al final solamente es decir, bueno, pues hay que ir para adelante y con imaginación y con esfuerzo se puede hacer. Ahora mismo estamos pasando una situación de mucha dificultad y yo me he cogido una especie de paréntesis para emprender a nivel con una inquietud que tenía personal, de un proyecto personal, pero sé de mis compañeros que estamos ahora mismo en un ERTE. Yo me cogí justo el paréntesis este que digo, el día 13, el 14 fue el estado de alarma y al día siguiente empezaron a gestionar el ERTE en la empresa, en la cooperativa, ¿no? Bueno, saldremos de esta porque sabemos que hemos salido de otras parecidas. Entonces, bueno, pues esas dificultades al final, saber que las puedes asumir te hace fuerte. Muy bien, bueno, Inma, cada vez que hablas es muy sugerente, ¿no? Pero el tiempo va pasando, entonces... Sí, perdón. No, a mí hay una... No, perdón, no, el tiempo va pasando porque tiene que pasar, y no nos dan mucho más tiempo. Hay una reflexión al hilo de tu intervención, ¿no? Y un poquito quería hacer esa reflexión y luego hacerte una pregunta y luego avisar que después, mientras tú respondes, que vayan pensando, bueno, ya deben estar mandando preguntas a los alumnos para que ya después la siguiente les dejemos que pregunten ellos, ¿no? Yo creo que en el discurso del emprendedor muchas veces está muy olvidado el hecho de que la lógica del emprendedor es convertirse en empresario. Vamos a ver. Es decir, en crear una empresa, del tipo que sea. Lo que pasa es que así como emprendedor es una palabra que... Esto es la magia de las palabras. Emprendedor es una palabra con muy buena prensa, empresario es una palabra con muy mala prensa. Bueno, entonces quiero decir que cuando, como tú has comentado, se pasa de, creo que has dicho algo así, de hacer tareas, de las tareas al empleo, el bueno de Juanjo, el de los números, de Juanma, se da cuenta que hay que pasar de, no sé, hacer actividades más o menos ordenadas, ¿no? Y con sentido, a crear empresa. Y eso es otro de los elementos clave también del emprendedor. Y entonces, el emprendedor, si crea empresa, parece que está llamado a convertirse en un intraemprendedor, ¿no? Entonces, que también parece que es otra cosa como que o eres emprendedor por cuenta propia o si no, no eres emprendedor, ¿no? Entonces, tú misma has comentado que te incorporas a un proyecto en marcha, pero yo creo que te incorporas como una emprendedora, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión de cómo efectivamente, en la medida en que la idea se materializa y crece y tiene que desarrollarse, el perfil del emprendedor evoluciona, cambia, tiene otras necesidades, tiene necesita, lo has dicho también, ¿no? De incorporar tecnología, herramientas, etcétera, pero sigue siendo emprendedor, ¿no? Entonces, yo creo que esa lección de cómo dentro de una empresa, con la fórmula luego que tenga, etcétera, cómo uno puede seguir emprendiendo y puede seguir contribuyendo al proyecto, ¿no? Y un poquito con esa idea y luego, bueno, que en el 92 tú has hablado de las Olimpiadas y demás. Aquí, claro, esto de tener años es un poco puñeta. Efectivamente, hubo un antes y un después. Llegamos al 92 todos, como se suele decir, eran días de vino y rosas, como el año 2006 y 2007. Y de pronto en el 93 nos cayó una crisis de caballo
que llegamos a tener en Euskadi, entonces yo era consejero de Economía y Hacienda, por eso me acuerdo, llegamos a tener en Euskadi el 25-26% de paro. Quiero decir que aquí parece que lo de las crisis, y ahora volvemos a tener otra, pues es algo recurrente, ¿no? Bueno, entonces, si quieres hacer algún comentario un poquito sobre esa idea de cómo desde dentro y cómo se puede contribuir a hacer el proyecto más grande, esa lógica también del intraemprendedor, y luego de cómo veis el nuevo escenario, que yo creo que más allá de la ambición estrictamente pecuniaria, efectivamente está llena de oportunidades, más si cabe, ¿no? Porque el gran debate del bienestar está pendiente, pues ahora se está poniendo todavía más de moda, se va a poner más de moda que nunca, ¿no? Y cuando termines, le diremos a Garbiñe que elija alguna de las preguntas que han hecho los chavales para que terminen ellos. ¿Te parece, Inma? Sí, muy, muy, muy interesante, José Luis, lo que comentas, porque a veces siempre pensamos que como que hay que poner en marcha algo. Yo entré en los principios, digamos que y la sensación está que desde dentro puedes cambiar muchas cosas sin tener que haber sido, digamos, el creador de la idea o el que se le haya ocurrido, es muy interesante, porque al final todo se nutre de las personas que estamos en la organización, todas hemos vivido una empresarial. Yo sí es cierto, como decía Carmiño cuando ha recordado, claro, yo casi me cría como voy a decir como las tiendas de personas asiáticas que ahora mismo pues tienen a la tía allí haciendo las cuentas, pues ahí estaba yo desde muy pequeñita, y entonces pues vas viendo eso, vas viendo el esfuerzo y cómo igual pues eso que comentaba del oportunismo, de estar atentos a que de repente igual pues si se cae un servicio de un ayuntamiento tienes que tener preparado otra cosa, siempre tienes que tener pensando, o sea, siempre tienes que tener pensadas oportunidades nuevas para tener en la recámara cuando se necesitan. Entonces ahí se necesita siempre gente con mucha iniciativa, muy informados, muy formados y con... bueno, me gusta decir también que es una oportunidad, como bien decías, desde dentro, desde las propias empresas, se están dando cuenta hasta las más capitalistas, de las más neoliberales de todas, que por ejemplo el medio ambiente es una oportunidad, que la creación de empleo, que el impacto social es una oportunidad. Y dentro de esas empresas siempre va a haber también, aunque estén, como digo, siempre centradas en los beneficios, el beneficio por sí tampoco está mal, es ver en qué se emplea. Rentables tenemos que ser siempre, eso siempre además nos lo repetimos mucho en Coopera. Entonces, siempre hay una oportunidad de cambiar un poquito el foco y ver esas circunstancias que te permiten también tener impacto social, aunque sea dentro de una empresa tradicional, por así decir. O sea, no siempre el ser emprendedor quiere decir, pues nada, ahora invento algo. A veces efectivamente está todo inventado. De hecho, yo creo que una de las claves del éxito de Coopera es que damos respuesta a cosas muy, muy primitivas, como pueden ser el vestir, que es un derecho que está reconocido por los derechos humanos, con el tema de la ropa de segunda mano, y el empleo para personas con esa necesidad. Entonces son cosas que siempre están ahí realmente, o sea, no hace falta inventarlo, como decía, ¿no? Cuando estos 4 compañeros lo vieron, realmente era imposible no verlo, porque el paro era brutal, y sobre todo en esas zonas. Y entonces el cambio, digamos, fue su mirada de decir, bueno, yo voy a hacer algo por esto. Ese fue un poco el cambio en ellos, emprendedores, que mismo es igual si hubieran entrado en otra entidad social, porque yo creo que ese espíritu lo hubieran seguido teniendo dentro de, no sé, voy a poner el BBV, me da igual. O sea, eso es algo, digamos, que, bueno, va contigo y también se aprende, ¿eh? No creo que sea una cosa que digas, no, pues naces, no. Aprendes a educar la mirada también, en ver esas necesidades y en aportar ese poquito que puedes dar en la empresa o mucho para dar soluciones sociales. Y el COVID, pues reinventarse,
hay que reinventarse, volver a saber lo que se hizo bien y decir, bueno, pues lo haré diferente o haré, pero como sé que puedo salir, pues lo haré. Y hay oportunidades, si encontraremos solución. Y tengo 2 hijos, la mayor es de la edad de muchos compañeros que están ahora en la sesión y bueno, yo también cuando iba a la universidad pues me tocó un tiempo en el que saltaba, para ir a clase pues tenía que saltar las barricadas de los astilleros de Euskalduna. Bueno, pues al final pues todo pasa, de todo hay que aprender y de todo nos hace nutrirnos para estas experiencias. Y no sé, Garbiñe, si tenemos alguna pregunta, yo encantada. A ver si Me sé. da gusto escucharte, la verdad, porque nos estás Bueno, dando unas lecciones de vida, que lo que decía José Luis, que lo importante es escuchar a la persona, las vivencias que tenéis, ¿no?, en todo este proceso. Y bueno, hay varias preguntas porque todo lo que nos cuentas les ha suscitado al alumnado pues mucho interés. Lo que pasa es que vale. estamos fuera de tiempo y solo te voy a poder hacer de todas las que se han dicho una pregunta, bueno, 2 que están muy relacionadas. Y yo, si te parece, te animo a que luego las puedes ver en el chat y te las pasamos, ¿eh? Si luego nos puedes dar o por escrito, o cuando a ti te venga bien, para que les demos una respuesta a las que se van a quedar un poco ahí en el chat y que no nos da tiempo a contestar. Pues mira, la pregunta yo creo que es la que está suscitando más interés, es cómo una empresa social y el ámbito de la rentabilidad económica, ¿en qué sentido pueden ser compatibles? Y luego también relacionado con esto, porque es la otra pregunta, que cómo una empresa social es lo mismo, cómo saca esa rentabilidad económica y cómo llega a ser un trabajo remunerado, lo que comenzasteis a hacer en Coopera. Luego hay otro de cómo conocéis Coopera, pero bueno, eso, si te parece, lo puedes contestar o bien por escrito o quedan un día contigo, como tenemos ahí los nombres de John, de Aitor, de Andrea, de Trini, de Andrea. Bueno, es que están preguntando mucho. Andrea pregunta otra ahora mismo justo, Ecofriendly, bueno, hay varias, ¿eh? Entonces, si te parece, contestamos esa, la de rentabilidad económica empresa social y cómo eso pasa a ser remunerado, ese trabajo. Absolutamente todo. Empresa social tiene que ser rentable, o sea, es absolutamente imprescindible. Y sobre todo hay que ser muy cuidadoso porque además muchas veces manejamos fondos públicos de subvenciones, donaciones. Hay que ser incluso más escrupuloso esos fondos para hacerlos rentables, para no entrar en costes superfluos, para no hacer bueno, pues ese tipo de cuestiones que luego se manejan con una buena contabilidad de costes. ¿Cómo haces para que sea rentable? Pues en este caso pues fue ver claro, y yo creo que muchas de los ejemplos es, a veces simplemente es que tienes los recursos en un sitio y las necesidades están en otro, como le pasó a Coopera en el principio, que es que los residuos o lo que recuperaban, digamos, lo trataban un poco, lo limpiaban y lo ponían en acceso en un rastro que se llamaba entonces, ahora ya se llaman de otros nombres, en otro lugar, donde lo acercaban, digamos, a la población que lo necesitaba. A veces es tan sencillo como eso y pagar un precio simbólico por esas prendas, por esos artículos de segunda mano, que los ayuntamientos vieran la necesidad, porque de hecho la tenían, pero a veces no eran, pues claro, la gente sacaba los trastos a la calle después de las inundaciones y años después, pues les dijimos, bueno, pues por un módico, casi simbólico precio, hacemos eso y casi pues con pues vieron la oportunidad de que esas tareas que hacían, porque ya lo venían haciendo realmente, pues encontraron a alguien dispuestos a pagarle una cantidad. La verdad que nunca hemos tenido unos sueldos de tirar cohetes, pero bueno, siempre que echas la vista atrás, esa parte, digamos, de impacto social que tienes, te lo recompensa completamente. O sea, al final, y el
emprendimientos yo creo que también, si yo me pongo en el lugar de muchos de vosotras, probablemente empecéis igual, si trabajáis por cuenta ajena, no nos van a pagar muy bien. Pero si somos capaces de igual en ese puesto de trabajo emprender de manera social, aunque sea una empresa supercapitalista del IBEX, pero eso nos va a dar también, yo creo que bueno, pues resuello para estar ahí aprendiendo y para aportar lo que se pueda, ¿no? Yo creo que desde ahí. Oye, no tengo la fórmula, la verdad. Gracias. Oye, muchísimas gracias, Inma, José Luis, por este diálogo tan ameno que hemos tenido. Se nos ha pasado el tiempo volando y estaríamos toda la tarde. Yo, aunque estemos aquí en virtual, les vamos a dar un aplauso. Quitamos los micros y por lo menos que se oiga, ¿no? Un aplauso. Ahí vaya, José Luis. Muchas gracias. Bueno, yo doy ya paso a mi compañero Víctor. Muchas gracias. Sí, yo reiterar, muchas gracias José Luis, eskerrik asko Inma. Bueno, pedir un poco de disculpas por las conexiones, que a veces se corta un poco el audio, pero yo creo que hemos escuchado perfectamente. Y bueno, remarcar que todas esas preguntas que se han quedado en el tintero se las trasladaremos cuando acabe la sesión a Inma y os las mandaremos como respuesta. Entonces, bueno, a nosotros nos parece muy interesante contar con experiencias reales porque vemos que es muy gratificante y encima nos inunda, y nunca mejor dicho, de ese espíritu ICANN, ese espíritu emprendedor que perseguimos con Creaction y que sobre todo hemos perseguido en esta última fase de proyectos, en esta fase de Futurica. Bueno, como sabéis, hemos ido recibiendo proyectos y veremos a continuación unos pocos, una pequeña muestra de ellos porque no tenemos tiempo para poder ver todos. Pero bueno, al igual que con Coopera, plantan los cimientos para lo que pueden llegar a ser grandes iniciativas. Entonces, en el día de hoy veremos 3, uno por cada una de los campus o sedes, y vamos a empezar por el de Bilbao. Nos han preparado los compañeros compañeros y compañeras de Deusto Colabora el siguiente vídeo, que voy a pasar a compartiros desde la pantalla. A ver. Estáis viendo aquí. Y ajusto para que escuchéis el audio, que si no, no lo vais a oír. Listo. Ingeniería de Diseño Industrial e Ingeniería Mecánica. Hola, soy Irati y estudio Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Magisterio. Yo soy Elías Guayer y estudio primero de Derecho más especialidad económica. Soy Paula y soy de primero de Turismo. Gracias al viaje de Creaction conocimos a personas de diferentes ámbitos, de diferentes carreras. Y descubrimos que compartíamos diferentes inquietudes. Así fue como surgió nuestro proyecto en común. Nos reunimos una tarde y empezamos a discutir varias problemáticas que había tanto en Bilbao como a nivel universitario o nacional. Y después de hablarlo decidimos hacer la de fomentar la colaboración entre los alumnos de la universidad. Ya sabíamos qué queríamos conseguir, a dónde queríamos llegar, pero nos faltaba saber cómo hacerlo. Somos 4, cada uno tenía diferentes ideas de cómo lo queríamos hacer, de si queríamos tener un club físico, online, combinado entre los dos, si queríamos que fueran solo apuntes, si queríamos hacer otras actividades aparte de apuntes, si queríamos que fuera con otros cursos, muchas opciones. Para salir de dudas, ¿a quién mejor preguntar que directamente a nuestro público, a los alumnos? Lanzamos una encuesta con las ideas del brainstorming anterior para saber la opinión de los universitarios respecto a nuestro proyecto y recibimos más de 200 respuestas. Y el resultado es este. El nombre de nuestra página se llamaría Deusto Colabora y así sería su página inicial.
En ella encontramos 3 links directos a los diferentes apartados que ofrece la página, además de una zona de resumen de eventos y una zona donde podemos hacer sugerencias. Primero tenemos los anuncios, donde puedes crear tu anuncio o ver la oferta o demanda de apuntes, clases particulares y se filtrarían según el tipo de anuncio, facultad y fecha. El objetivo del foro es resolver dudas sobre temas que puedan responder en otras facultades. Por ejemplo, una duda de un educador social sobre contabilidad se haría en el foro de la DBS. Luego están los eventos, que consisten en charlas de Erasmus o cualquier tema de interés. Primero aparecen los eventos ya organizados, para que uno pueda apuntarse. Y más abajo, un apartado donde crear un evento. Por último, tenemos el apartado de contacto, donde los usuarios pueden mandar cualquier cuestión al correo deustocolabora@gmail.com. Nuestro objetivo principal es lograr llegar a ser una plataforma oficial de la universidad, que sea útil para todos los estudiantes de Deusto, y así fomentar un ambiente tanto de trabajo como de colaboración y relaciones. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Entonces vamos a pasar a leer no sé si habéis puesto, si alguno tiene alguna pregunta, como decíamos, la puede trasladar al chat. Me parece que no veo ninguna de momento, por lo tanto voy a hacer yo una muy rápida. Por favor, chicos, me parece que en este caso eres tú el responsable de responder, Elías. Hazlo rápido porque sí que es verdad que vamos un poco justos de tiempo. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo llevaríais un control de que una plataforma de este tipo se utilice para lo que vosotros la planteáis y no con otros fines? Claro, Víctor. Bueno, en primer lugar, yo soy Elías Guayar y voy a hablar un poco en nombre de todo el equipo, de Bea, de Irati y de Paula. Entonces, respecto a la pregunta, claro, es normal que surja porque estamos acostumbrados a ver foros de internet o comunidades un poco tóxicas en las que se insulta gente, hay muchos problemas y claro, no queremos que esto pase. La diferencia entre la vida real e internet, los foros convencionales, es el anonimato. Que en un foro las personas son capaces de poner cualquier barbaridad sin que se sepa quién lo está diciendo realmente. Y esta es precisamente la diferencia de los foros convencionales con Deusto Colabora. Y es que la única manera de entrar es con un correo OpenDeusto. Por tanto, no hay anonimato, sino que hay un nombre y 2 apellidos detrás. Entonces, ¿la gente está dispuesta a ser tóxica si da la cara? Pues creemos que en mucha menor medida. Y otro punto importante del control es que en Internet tiene acceso miles de millones de personas, pero aquí solamente la comunidad universitaria de Deusto, que creemos que es más responsable que todo el mundo en general. Entonces, aparte de la confianza que tenemos ese no anonimato y tenemos pues menos personas más fáciles de controlar. No sé si se ha quedado claro. Yo creo que sí. Muchas gracias, Elías, Bea, Paula y Irati. Vamos a continuar con el proyecto, en este caso que viene del campus de San Sebastián, que además tiene mucho que aportar, al igual que el vuestro, a la propia universidad. Every day, in every city, people just like you are waking up to design a better world. But some days it feels like the distance between us is greater than before. That our connection to each other has taken a backseat to the demands of the day, and the spark that ignited a passion for design may seem further away. Travel is the key to unlocking curiosity and the shared experiences that unite us all.
Vale, perfecto. Pues este sería el vídeo más bien promocional de este grupo y por ello ahora le doy la palabra a Sara, que va a hablar en representación de Deusto Change, de Deusto Ser, y nos va a contar un poco cómo surgió y cuáles han sido las desventuras del proyecto. Hola a todos. Bueno, en primer lugar me presento. Soy Sara Huegun y estudio además IMS en el campus de Donosti. Y bueno, mis compañeros son Aitor y Estíbaliz. Y bueno, desde un principio pensamos que el proyecto podía estar muy relacionado con la universidad, ya que bueno, en este caso Aitor y yo somos delegados de nuestras carreras. Entonces, pues sí que teníamos un poco diferentes inquietudes de diferentes alumnos y bueno, pues sí que solemos estar pues gestionando asuntos pues de muchos tipos, ¿no? Pero siempre relacionados con la universidad y con el alumnado. Entonces, pues bueno, empezamos a ver un poco cuáles eran las problemáticas que surgían día a día en la universidad y los alumnos cómo lo arreglaban, ¿no? Entonces vimos pues que una de las maneras era acudir a nosotros, a los delegados, o bien escribir a los profesores o a los representantes de la universidad. Entonces, pues para que el contacto de la universidad y los alumnos sea más corto y así más eficaz, pensamos en utilizar como una herramienta para que ese proceso fuese más corto. Entonces, sí que es verdad que tenemos la página web de Deusto, que ahí podemos encontrar 1000 millones de cosas, pero queríamos algo más cercano. Entonces, pues bueno, también tuvimos en cuenta que Deusto ya tiene una aplicación para las notas, pero sí que es verdad que esa aplicación pues te da las notas y algún que otro horario, pero lo que es interactuar pues no, o sea, no tienes un chat en el que puedas proponer cosas y demás. Entonces, al final se nos ocurrió la idea de crear como una página web en la que bueno, pues los alumnos ponen sus propuestas o pueden votar a las propuestas que han hecho sus compañeros, ¿no? Entonces, pues ahí podrían escribir los alumnos tanto sobre exámenes, horarios o cambios que quieran hacer la universidad, sobre la cafetería o cualquier cosa, y estaría abierto para todo el público y así pues ir votando pues si yo estoy de acuerdo, o podrías tener también, hay una casilla en la que pones pues una propuesta tuya o esa mejorada, entonces es un poco como un foro de mejoras de la universidad, por eso se llama Deusto Change, y donde los alumnos pues pueden comentar diferentes cosas. Muy bien, Sara. Yo creo que todos y todas lo hemos entendido perfectamente. Encima el vídeo es muy gráfico y se entiende muy bien, por lo que os agradecemos un montón vuestro trabajo. Veo que bueno, os estáis animando tanto en este caso a realizar las preguntas, pero bueno, os animo para el equipo de Gasteiz que viene a continuación. Y en este caso te voy a hacer una vez más yo una. Y bueno, sería, en vuestra opinión, ¿cuál creéis que sería la siguiente fase que tendríais que tomar para que esta aplicación viera la luz? Bueno, pues como ha comentado el grupo anterior, sí que nuestro objetivo es pues que sea una plataforma oficial. Entonces, primero tendríamos que hacerles llegar nuestra propuesta, como hemos hecho a vosotros, pues a los profesores o tal vez a la gente que lleva la publicidad de la universidad. Entonces, hablar con ellos, igual ellos pues quieren mejorar lo nuestro, lo que sea, entonces pues no sé, debatiríamos un poco pues cómo se puede mejorar o incluso cosas que nosotros hemos visto que podríamos hacer pero que no estaban a nuestro alcance. Entonces yo creo que con ayuda de ellos y la nuestra, pues que podría salir algo interesante. Perfecto, muchas gracias, Sara. Pues vamos a pasar al último vídeo, al último proyecto, en este caso de los representantes de la sede de Givide en Vitoria-Gasteiz, que bueno, desafortunadamente no van a poder estar del todo presencialmente,
porque en estos momentos tenían clase, aunque sí que están como oyentes en algunos casos, pero bueno, vamos a proyectar, como hemos hecho en los otros casos, su vídeo en concreto. Hola, yo soy Gorka, estudiante de grado dual en Industria Digital en el campus de Deusto de Vitoria. Hola, buenas, yo soy John, también estudio en Industria Digital. Hola, yo soy Mireia Martínez y yo estudio Lenguas Modernas y Gestión en el campus de Bilbao de Deusto. Yo soy Sergio Hernández y estudio con John y con Gorka. Bueno, pues nuestro proyecto se llama Habilidades por Tiempo y básicamente va a consistir en un intercambio de distintas habilidades por tiempo. Vale, la problemática que hemos identificado es la soledad, especialmente las personas mayores. Ahora queremos enseñaros un vídeo que ha creado la BBK bajo el lema en redes sociales del hashtag BBK Invisible Soledad, en el que pretende concienciar y sensibilizar sobre todo a la sociedad, pero también a las distintas instituciones gubernamentales sobre el problema de la soledad no deseada. Actualmente, en España hay más de 9 millones de personas mayores, de las cuales más de 2 millones viven solos. Para solventar este problema, el Gobierno de España ha creado el proyecto Contigo en Casa, acompañando a la soledad. El problema de este proyecto es que se centra más en el mundo rural que en las grandes provincias. Bien, una vez más, para solventar este segundo problema, el Ayuntamiento de Vitoria ha creado el proyecto Quiero vencer a la soledad. El problema de este, nuevamente, es que es únicamente para la propia provincia. ¿Por qué es necesario hacer más? Para los seres humanos es cierto que en algunos momentos podemos necesitar irnos a otro lado, estar solos un tiempo, pero en general necesitamos de la compañía y el contacto de los demás. Es una de nuestras necesidades fundamentales y sin ella una reacción fisiológica nos provoca estrés, no es algo que podamos controlar. Este estrés tiene unas consecuencias muy graves que podrían ser un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer, menor capacidad para combatir enfermedades comunes, presión sanguínea elevada, demencia o psicosis en personas mayores, incluso una muerte prematura. Las actividades que nosotros proponemos son algunas que van a hacer que jóvenes y adultos estén juntos. Bien, los adultos podrían enseñar a los jóvenes a coser, contar historias de su vida e incluso enseñarles cómo cuidar una huerta. Los jóvenes, a cambio, podrían enseñar a los mayores cómo usar las tecnologías y ofrecerles compañía. Los beneficios que obtendríamos de este tipo de actividades, aparte de evitar todos los problemas comentados en las diapositivas anteriores, serían mejorar el funcionamiento cognitivo, promover hábitos de vida más saludables, tanto en jóvenes como adultos, aumentar la calidad de vida, hacer a la gente más feliz en general y desde un punto de vista un poco más pragmático, si mejoramos la calidad de vida de nuestros mayores, teóricamente es un coste tan importante para el Estado, estamos ahorrando mucho dinero al Estado. Estas actividades están destinadas a personas mayores que se encuentran en situación de soledad y se podrían realizar en ayuntamientos, en residencias, en centros de día y podría venir todo tipo de persona mayor. Bien, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, pero debido a la situación actual del COVID-19 no hemos obtenido frutos de nuestro comunicado. Y nuestra idea principal era presenciarnos allí para explicarles el proyecto, pero una vez más no hemos podido. Conclusión. Es bastante obvio que hoy en día los mayores están siendo más que abandonados. Debemos unir fuerzas, pedir a las administraciones que se hagan de forma activa los programas existentes para combatir la soledad. Ser conscientes de que es un problema real, verdadero y grande, y solucionarlo está en nuestras manos. No esperemos a que nos cuenten las historias como en los libros, vivamos las historias con nuestros mayores. Y recordad que una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se les arrugan los sueños y las esperanzas. Gracias. Bueno, por nuestra parte quiero darles las gracias a ellos también. No van a poder estar presentes en estos momentos y responder a las preguntas, pero
al igual que con las que se han quedado en el tintero en el caso de IMA, os quería decir que si de aquí al final del encuentro queréis transmitirles alguna por el chat, yo se las haré llegar y seguro que están encantados de resolveroslas. Pero bueno, tres proyectos muy potentes, un claro exponente del trabajazo que el resto también habéis realizado. ¿Pero ahora qué? Bueno, pues como sabéis, vuestra transformación y el papel de la Unidad de Innovación y Emprendimiento no acaba aquí. ¿Y quién mejor que Garbiñe y nuestra compañera Helene Susperregui para responder a esta pregunta? ¿Y ahora qué? Bueno, gracias, Víctor. Y bueno, un lujo escuchar, solo hemos podido escuchar estos tres proyectos, pero me consta que todos los equipos y todas las personas que han participado han subido los vídeos y bueno, pues igual hacemos algo con todos para que todos se vean. Esta tarde solo hemos podido poner tres, ¿no? ¿Qué, Víctor? ¿Les damos un aplauso también a los que nos han expuesto? Porque esto hay que celebrarlo. Venga, vamos allá. Bueno, y la pregunta que me hacías, ¿no, Víctor? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo seguimos después de haber hecho Creaction? Bueno, pues estamos aquí, Helene Susperregui. A ver, Helene, habla para que se te vea la cara y te conozcan, que ya muchos... Hola, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Helene está haciendo el máster dual en Emprendimiento Nación y su proyecto de intraemprendimiento dentro de la universidad, dentro de concretamente la Unidad de Innovación y Emprendimiento de Deusto Emprende, está siendo precisamente eso. Después de Creaction, ¿qué? ¿Cómo unimos ese eslabón, ese itinerario que queremos que tengáis la oportunidad de hacer todas las personas que paséis por Deusto desde primer curso con Creaction y a lo largo de todos los cursos, hasta que acabéis vuestro grado o doble grado? Entonces, está trabajando en eso Helene desde enero. Algunos y algunas ya le conocéis porque habéis hecho Focus Group, bueno, ahora Helene os va a dar las gracias porque habéis respondido encuestas, vamos, ella os tiene identificados claramente y lo sabéis, y entonces está diseñando eso. Ahora nos lo cuenta ya un poco, pero también animaros que en breve, yo creo que ya los guías ya os lo han comentado, se va a abrir las inscripciones para Deustostar 1, que será en noviembre, ya os daremos más detalles, pero sí también deciros que estamos trabajando en esos eslabones para que tengáis el itinerario y que podáis cada curso elegir unas sesiones que profundicen en esto que habéis empezado con Creaction y cada vez más lo podéis ir llevando a la realidad, haciendo proyectos concretos, que nos habéis puesto una mezcla una muestra de lo que habéis hecho estas 16 semanas, que ha sido todo un triunfo y además de manera semipresencial, y a partir de ahora van a ser presenciales en la medida de lo posible. Ya veremos si nos tenemos que adaptar otra vez como nos ha pasado estos 2 últimos meses, pero bueno, eso ya llegará. Pero sí que es cierto que estamos trabajando en ello y Helene es la que está profundizando y está haciéndolo. Entonces, Helene, tú les puedes comunicar lo que has hecho estos meses y bueno, pues también los próximos pasos. Yo simplemente eso, me sumo a la felicitación. Zorionak a todos y a todas, me han encantado todas vuestras ideas. Y bueno, pues como comentaba Garbiñe, estoy llevando a cabo el proyecto de unir lo que es Creaction pues, con Deustostar 1. Y bueno, eso pues agradeceros porque he tenido la suerte de poder estar con muchos y muchas de vosotros. Y nada, animaros a que sigáis pues, descubriendo este maravilloso mundo y que pues prometemos traeros nuevos programas, nuevas iniciativas y de todo un poco. Es que ricasco. Gracias, Helene. Y bueno, yo ya sin más, porque bueno, está pasando el tiempo volando con tantas cosas interesantes, y ahora sí quiero dar paso a los guías que habéis tenido acompañándoos en este camino, que en Bilbao están Raúl, Olach, Víctor, en Donosti tenéis a Miquel, y en Vitoria está también Trini, y no sé si está Iván, que también comenzó siendo guía, bueno, y nos está acompañando en todas las reuniones que estamos teniendo en Vitoria. Entonces, bueno, os doy la palabra para que les deis esas palabras y esos ánimos para continuar en esto. Os dejo la palabra a vosotros. Gracias. Gracias, Garbiñe. Yo me dirijo sobre todo a los que habéis participado en este evento, ¿no? Y a los que habéis participado en Creaction. ¿Os acordáis de vuestros primeros días en Deusto y en Equivide?
nueva experiencia, nuevo entorno, nuevas asignaturas y encima una actividad extra como era Creaction. ¿Qué cosas? Más trabajo. Pero seguramente fue la curiosidad lo que os hizo entrar en Creaction. Y después de haber concluido hoy el viaje, yo simplemente os tengo que decir que esto no hubiera salido sin vosotros. Este acto no tendría sentido sin vosotros. Por tanto, gracias. Gracias por la confianza depositada en nosotros. Gracias por habernos enseñado a los guías. Yo creo que hemos aprendido mutuamente. Y sobre todo, porque creo que hemos intentado que vosotros entendáis y veáis el mundo de otra manera. Esperemos haberlo logrado. Por tanto, mucha suerte y, como decía Garbiñe, seguimos en el camino. Trini, tuya es la palabra. Gracias, Raúl. Nada, por mi parte también me suma al agradecimiento y bueno, pues agradecer sobre todo la confianza. Para mí ha sido un camino casi que he ido a la par que ellos, ¿no? Aprendiendo y dejándome un poco seducir por este itinerario tan interesante y que desde luego no tiene desperdicio, ¿no? Entonces, bueno, también ha sido para mí un primer año de estreno en la coordinación y junto con Iván de lo que es el emprendimiento en el centro. Así que pues el aprendizaje ha sido con ellos mutuo, ¿no? Y me ha sorprendido gratamente la implicación, la confianza, pese a que somos un poquito, ¿no? Pues el grupo de Gasteiz quizá donde más nuevo ha sido todo y donde más quizá ha habido dificultades para arrancarlo, creo que vamos, que se ha superado y que hemos conseguido reengancharnos a este interesante proyecto, vamos, con muchas ganas, así que Sorionak. Bueno, pues gracias, Trini. Bueno, a mí también me gustaría agradeceros a todos vuestra participación. Como decía Raúl, pues nos habéis demostrado que la juventud pues, viene fuerte, ¿no? Hemos visto un poco vuestra creatividad en la cocina, hemos visto vuestra capacidad de argumentación. ¿Quién nos diría, ¿no? Que el baloncesto y la innovación pues están tan unidos, ¿no? Pues al final habéis generado nuevos modelos de negocio, habéis compuesto canciones, habéis realizado campañas de concienciación, habéis mejorado apps. En definitiva, yo creo que nos lo hemos pasado bien y hemos aprendido. Entonces, pues yo creo que no podemos pedir más y es que ricasco a todos por vuestra participación. Pues nada, también agradecer y en este viaje pues comenzamos el viaje en reflexión, donde nos conocimos un poco mejor a nosotros mismos y al resto de compañeros del viaje. Inspiria nos enseñó a probar nuevas experiencias. Gracias a José Luis Larrea nos adentramos en Innovania y para finalizar disfrutamos con Oportunia. Pero este viaje no acabó ahí, todavía nos quedaba Futurica, que aunque el COVID-19 nos trastocó todo, también dio pie a nuevas iniciativas y magníficas iniciativas. Gracias por haber viajado, haber vivido este viaje con nosotros. Nada, muchas gracias. Y ahora, Víctor. Bueno, yo creo que ahora voy otra vez con la de los aplausos. Os vamos a dar un aplauso a todos los guías que nos habéis acompañado hoy, ¿eh? Y ahora ya para que cierre el acto, como decíamos al principio, tenemos presente durante toda la reunión a Víctor Urcelay, el vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua de la Universidad. Víctor, te doy la palabra para que cierres la reunión y les motives aún más, si cabe, a todo el alumnado a que continúe acompañándonos también a nosotros en este camino. Gracias, Víctor. Muy bien. Eskerrik asko, Garbiñe, arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. Bueno, para mí me hace una ilusión tremenda estar compartiendo hoy esta sesión, ¿no? De clausura casi en vuestro quinto país imaginario de Futurica, con el pasaporte ya lleno, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo sí quisiera hacer alguna reflexión, ¿no? Me comentaba antes Garbiñe que contara un poco lo que supone el vicerrectorado al que represento, lo que es el proyecto de Deusto Social Lab, ¿no? Yo no me quiero adentrar demasiado porque se alargaría demasiado lo que es mi intervención, pero por decirlo, digamos, muy brevemente y de forma que podáis entender en cuestión de un par de minutos, os diría que nosotros partimos de una premisa, y es que la sociedad está cambiando mucho,
y por tanto entendemos que la universidad debe cambiar mucho. Y como todos sabemos, hacer cambiar las cosas pues suele costar las organizaciones y más cuando, digamos, son grandes organizaciones, porque siempre mover al elefante cuesta mucho. Y yo diría que Deusto Social Lab se convierte en un proyecto estratégico que aprueba el Consejo de Dirección de la Universidad, que en este caso pues, encomienda a nuestro vicerrectorado, para que tratemos, digamos, de dinamizar la universidad en distintos ámbitos. En ámbitos que, por resumirlos, yo diría que son 4. Uno tiene que ver mucho con el emprendimiento, pero dejarme primero que me exprese en ese primer vector. Nosotros pensamos que la universidad hoy está concebida para hacer una formación, digamos, que entendemos que casi estamos desde los 18 a los 23 o 24 años, desaparecemos de la faz de la universidad y, por tanto, pues parece que ya hemos cogido el caudal de conocimientos para toda nuestra vida, ¿no? Nosotros pensamos que ese paradigma se ha roto, que obviamente en el futuro vosotros vais a tener que combinar lo que son procesos formativos con el desarrollo profesional y pensamos que la universidad se tiene que ir preparando, digamos, para ese contexto. Y por tanto hemos incorporado, digamos, a la misión una palabra que es fundamental, es contribuir al desarrollo personal y profesional de las personas a lo largo de la vida. Y eso supone un gran cambio trascendente, digamos, dentro de la propia universidad. El segundo tema, y este sí que tiene que ver mucho más con lo que de alguna forma tiene en sí, digamos, la razón de ser de Creaction, es que esa contribución tiene que ser para que vosotros seáis verdaderos agentes de transformación. Y allí donde os toque trabajar. Me ha encantado, digamos, la referencia que ha hecho José Luis, porque muchas veces tenemos la concepción de que el emprendimiento, digamos, está muy ligado a lo que es crear una startup, que también, pero obviamente lo que va a ser importante es que todos tengamos esa capacidad, digamos, de cuestionar las cosas, de poder poner, de no ser conformista con lo que muchas veces vemos, plantear soluciones nuevas a problemas ya existentes y, por tanto, esa capacidad de innovación se puede dar en una startup, se puede dar en una empresa del tercer sector, como hemos visto hoy el caso con IMA, o se puede dar en una empresa del sector aeronáutico, o se puede dar en la universidad. Quiero decir que al final, para mí, esta es una de las competencias más importantes, digamos, que está demandando la sociedad hoy en día. Al margen de vuestros conocimientos específicos, que eso obviamente, además, los vais a ir renovando y adquiriendo a lo largo de vuestra vida, esto, digamos, si lo entrenáis y si en ese sentido salís con esa inquietud de no ser conformistas en la vida y tratar de cuestionaros muchas veces por qué las cosas se hacen de una determinada manera, me parece que va a ser, digamos ya, que el objetivo estará conseguido, porque yo creo que ese tipo de personas es el que nos hace falta en la sociedad en este momento, ¿no? Luego, la tercera cuestión, digamos, en la que trabajamos en Deusto Social Lab, está vinculada a otro aspecto que se ha comentado aquí, y es todo el concepto de cooperación. Me ha encantado, digamos, el concepto de Deusto colabora, ¿no? Porque hoy la sociedad avanza en base a cooperar entre los distintos, entre la diversidad. Y por tanto, en ese sentido, incluso los procesos formativos, nosotros dentro del propio proyecto, estamos impulsando mucho, digamos, lo que son procesos de aprendizaje en cooperación. La formación dual, me alegro mucho que haya algunos representantes del grado en industria digital, porque es un grado dual, está hecho en colaboración con distintas empresas y, por tanto, desde ese punto de vista, digamos, entendemos que los procesos de aprendizaje pueden ser más ricos en la medida que se incorpore, digamos, ese tipo de titulaciones, digamos, en la universidad, ¿no? Pero al final es fruto de lo que es el fruto de la cooperación, y ese es otro elemento tractor, digamos, dentro de Deusto Social, ¿no?
Y luego, la cuarta cuestión que es fundamental para nosotros es que este proyecto siempre tiene que contribuir al progreso económico y social de la sociedad en la que está rodeado, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que dice la sociedad, a cuáles son los problemas, cuáles son las sensibilidades, para que desde la universidad podamos dar respuesta y no estemos mirando, digamos, no estemos de espaldas, digamos, a lo que es la sociedad en sí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, eso sería en síntesis un poco el proyecto de Deusto Social. Bueno, entrando ya un poco más en detalle en lo que es Creaction, bueno, yo desde que me nombraron ya pues hace unos años de vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua, yo he tenido una cierta obsesión, lo debo reconocer, y yo creo que los que pertenecen a la unidad de Emprendimiento e Innovación lo saben, ¿no? Y es que yo creo que hay que potenciar mucho más la cultura emprendedora de todo el estudiantado de la Universidad de Deusto, porque para levantar esta inquietud, para facilitar, digamos, estos procesos, digamos, donde uno, pues, bueno, pues de alguna forma le permitan conocerse mejor. Yo creo que la primera etapa de Creaction está muy vinculada a lo que es reflexia, ¿no? Al final, cualquier proceso es importante que uno se conozca a sí mismo, que conozca cuáles son sus debilidades, sus frenos, qué le intimida a la hora de innovar. Todos muchas veces pues tenemos esos frenos, ¿no? Y tenemos que conocernos y bueno, ir evolucionando en ese proceso de ese aprendizaje del emprendimiento, ¿no? Y en esta etapa, pues además lo tenéis que hacer sin mirar mucho a los costados, porque, bueno, pues en ese sentido, a medida que uno avanza en edad, pues seguramente pues eso también se va perdiendo esa frescura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no acomodaros, no tener miedo al fracaso, a que os estigmaticen, ¿no? Porque la cosa salga mal, no pasa nada, uno se levanta, más cuando uno es joven, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, yo sí he estado muy obsesionado en ese sentido en fomentar distintos cursos que de alguna forma fomenten este espíritu. Y por tanto, desde ese punto de vista, a mí eso me parece un elemento crucial, porque creo que es muy enriquecedor, como os decía antes, porque seguramente también estoy convencido que es una de las competencias que más os van a demandar en cualquier tipo de institución a la que vayáis a trabajar. Hoy, cuando estás con cualquier empresa, con cualquier institución, etcétera, lo que te piden siempre son personas, digamos, que sean despiertas, personas dinámicas, que se cuestionen las cosas, que tengan espíritu de autocrítica en el sentido positivo y que, por tanto, en ese sentido también tengan capacidad pues, para poner soluciones imaginativas o respuestas nuevas a problemas, a viejos problemas, ¿no? Entonces, a mí ese tema me parece que yo desde luego os animo a que desarrolléis este tipo de programas formativos, porque creo que va a ser muy enriquecedor en vuestra propia trayectoria personal y profesional. Y desde ese punto de vista, pues la tercera idea que también os quería transmitir, además de la importancia de lo que os he dicho del intraemprendimiento versus emprendimiento de startup, que yo creo que en ese sentido, y la segunda que os he comentado ahora en relación, digamos, también al conocimiento personal, porque yo creo que es algo que sale desde dentro y que hay que entrenar, porque todos tenemos un recorrido, una historia, y por tanto, en ese sentido, eso también tenemos que cultivar pues, para que de alguna forma tengamos mayor capacidad de emprendimiento, ¿no? El tercer tema que a mí me obsesiona en la universidad, y eso también lo sabéis vosotros los que trabajáis conmigo, es, digamos, horizontalizar la universidad. Me siento muy orgulloso de que en este curso podéis estar gente de Derecho, de Ingeniería Mecánica, del grado dual en Industria Digital, de ADE de San Sebastián, que además estéis de Vitoria, de San Sebastián, de Bilbao y de todos los lugares. Porque no hay mejor cosa que el mestizaje y la diversidad. Yo creo que la diversidad es la mejor fuente de innovación. Y por tanto, en ese sentido,
yo creo que la universidad también tenemos que hacer un esfuerzo en horizontalizarla y no vivir, digamos, tu experiencia universitaria solamente o en la Facultad de Ingeniería, o en la DBS, o en la Facultad de Derecho, ¿no? Al contrario, porque las visiones de las distintas personas pues se enriquecen mucho, porque tienen perspectivas muy, muy distintas. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que eso también, y es una característica que desde el inicio, cuando diseñamos, queríamos que asistierais gente recién ingresada a la universidad, pero que pertenecierais a distintas facultades, pues era un elemento también muy, muy importante, ¿no? Bueno, no quiero terminar mi intervención sin, obviamente, agradecer a las personas que habéis hecho posible esto. Yo soy un convencido, pero no es el que he estado encima de ello, ¿no? Por tanto, pues a todas las personas de la Unidad de Innovación y Emprendimiento que se apuntan a un bombardeo, y les estoy muy agradecidos porque el espíritu que se respira en esta unidad, pues es un espíritu que anima a uno, digamos, pues para afrontar nuevos retos, eso por un lado. A todos los guías, obviamente, bueno, un especial agradecimiento a Inma por la conferencia y a José Luis, por supuesto. Y también quiero manifestar, como lo ha hecho Garbiñe, pues un agradecimiento pues tanto al Banco Santander como al Gobierno vasco, que en definitiva, bueno, pues con su apoyo pues han permitido que esto pues sea una actividad que para vosotros al final, al estar becados, pues haya sido que no haya tenido ni un coste, y así intentaremos que sea en el futuro, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, pues yo creo que también hay que agradecerlo. Y bueno, y agradeceros, como lo ha hecho, no sé quién ha sido, pero yo el último agradecimiento lo dejo en particular para los 75 protagonistas mayores de esto, que sois todos vosotros los que habéis cursado Creation. Os tengo que agradecer por la confianza, digamos, que depositasteis hace unos meses en cursar, digamos, este programa. La verdad sea dicha, me han encantado los tres proyectos, porque me he sentido identificado con los tres proyectos que se han expuesto. Deusto Colabora, Deusto Chain y el tema de Soledad. Es más, bueno, lo de Colabora yo creo que después de lo que he dicho sobran comentarios, ¿no? Pero en el Deusto Chain también, pues una de las cosas en las que he estado trabajando también ha sido un poco en lo que ha sido una posible APP también de cara al estudiante para que pueda interactuar, digamos, con mejor interconexión entre la universidad, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, pues también me he sentido muy identificado. Y en el último proyecto, pues una de mis responsabilidades también es las relaciones con los agentes económicos y sociales, y entre otras cosas, pues centralizo un poco la relación con una entidad como BBK, y en el convenio de este mismo año, del 2020, pues de los 23 proyectos con los que estamos colaborando con BBK, 2 de ellos, uno está precisamente centrado en el tema de la soledad de las personas mayores. Me encanta que lo hayáis dicho, porque un equipo de psicología y educación pues también está desarrollando un proyecto sobre este tema, en el cual pues también la universidad y por tanto que vosotros como estudiantes, digamos, de alguna forma seáis conscientes, digamos, y estéis preocupados por esa preocupación, pues es un tema que me alegra oír. Y bueno, también hay un proyecto ahora nuevo, pues también que tiene que ver mucho con el envejecimiento y con la pandemia, ¿no? Que es cuál va a ser el futuro de los hogares del jubilado, ¿no? Pues porque obviamente en la situación en la que estamos, pues congregar a muchas personas mayores en un mismo espacio físico, pues en ese sentido, pero bueno, hay que buscar fórmulas imaginativas, y por tanto también se está desarrollando en ese sentido, ¿no? Bueno, como veis, estamos muy alineados, y la verdad es que me ha encantado escuchar los proyectos. Yo, bueno, espero que os haya sido útil, que bueno, estéis satisfechos de la decisión que tomasteis en su día, y por nuestra parte, desde luego, invitaros, todavía estáis en el comienzo de la carrera. Bien es cierto que habéis tenido un año un poco particular. Esto no suele ser lo frecuente, ni para vosotros ni para nosotros, O sea que todos estamos aprendiendo aquí esta historia.
Pero bueno, dicho eso, pasará y por tanto también tenéis un recorrido muy, muy importante en unos años que para mí son los más bonitos, desde luego, de mi vida, los de la universidad, que aprovechéis y sobre todo con este tipo de iniciativas, ¿no? Porque yo creo que lo que os decía de tratar de fomentar esa cooperación con otra gente de otras facultades y que nosotros desde ese punto de vista, desde la unidad de emprendimiento e innovación, vamos a estar a vuestra disposición. Y por tanto, como si estuvierais en casa para lo que necesitéis, cuando tengáis cualquier inquietud, cualquier problema, bueno, pues esta es vuestra casa y en ese sentido, como ya nos vais conociendo con más detalle, pues de alguna forma, pues para lo que sea. Reiteraos mi agradecimiento por la confianza y mi felicitación por haber asistido y espero que pues haya sido muy interesante para vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Creo que no solo nos podían ocurrir unas mejores palabras para cerrar este encuentro, para acabar con esta charla, este encuentro inspiracional también, y que además, bueno, remarcan y ponen de manifiesto toda la apuesta de la universidad por la innovación y el emprendimiento y todo lo que queremos ofrecer al alumnado. Yo, al igual que Garbiñe y al igual que tú mismo, quería pedir un aplauso para todos los que estamos aquí presentes y para el resto de los participantes, de esos 75 participantes que no han podido estar presentes. Entonces, un aplauso. Y bueno, por mi parte, comentar que este viaje, que esta primera edición de Cracksion ha sido muy enriquecedora para nosotros mismos también, y bueno, que ha superado todas nuestras expectativas. Como decían mis compañeros y compañeras, sois el futuro y quiero recalcar que esperamos haberos aportado tanto como vosotros y vosotras a nosotros. De verdad que todo este recorrido, este viaje ha sido increíble. Por ello quiero pedir una vez más, quiero dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible, personas, instituciones, etcétera. Y bueno, espero poder vernos de nuevo en este acto, en esta celebración de graduación, que intentaremos esté a la altura y entregaros vuestros diplomas cuando el coronavirus y el COVID nos lo permita. No quisiera quitaros más tiempo, es verdad que nos hemos alargado un poquito, entonces pediros disculpas, sobre todo con los exámenes tan cerca, pero bueno, antes voy a pasar a detener la graduación y dar por finalizado el encuentro, pero quería recordaros que bueno, que ya sois Future Makers y que el futuro es vuestro.